capítulo 7 de Romanos, el verso 15 en adelante. Voy a leer verso 15, verso 21, 22, 23. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior, verso 22, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Toma tu lugar, por favor. Si lees este versículo por primera vez, si nunca lo has leído y no sabes ni siquiera pues de qué se trata en la carta a los romanos o algo por el estilo, nunca pensarías que la persona que escribe estas palabras tan honestas y tan fuertes, la persona que escribe aquí diciendo, vivo en un predicamento, vivo en una especie de contradicción filosófica existencial, porque soy una persona que quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo. Amo las cosas buenas, pero termino practicando las cosas que aborrezco. En otras palabras, si alguien me viera, si alguien pudiera estar lo suficientemente cerca de mí para ver cómo soy en esencia, se llevaría quizás una gran desilusión al darse cuenta que soy una persona que tiene nobles deseos, pero terribles conductas. Me suena como alguien que uno conoce por ahí, alguien que conozco. No sé si usted, pero claro, usted dirá, ¿de quién estarán hablando? Porque pues aquí en la iglesia no hay gente así. Diría mi hija, ¿really, Dad? No hay gente así porque el tema es que cuando venimos a la iglesia todos ponemos la mejor cara que tenemos. Bueno, tratamos. Y nos vestimos de la mejor manera. Yo soy todavía a la antigua, yo soy de los que piensan, pues a la iglesia hay que tratar de vestirse de la mejor manera. Estoy hecho a la antigua realmente todavía, pero yo digo, está bien, o sea, alguna vez se pasa, qué sé yo, nuestros hijos vienen más cómodos a la iglesia, sus tenis y toda esa historia. Alguna vez vine a predicar así y bueno, pero no tiene que ver nada con eso. El tema es, soy más del pensamiento que las personas tienen que disponerse a venir a este lugar de una manera bonita, bien. Y eso suena muy a los abuelos de nosotros. ¿Y a mí qué me importa? Pero yo creo que es una manera de honrar a qué venimos acá. Pero ese no es el tema tampoco. Venimos con la mejor cara que podemos. Sin embargo, si alguien tuviera el suficiente tiempo de acercarse a nosotros, se daría cuenta que somos como cualquier otra persona. Tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero terminamos muchas veces traicionando esos deseos que tenemos. Y es la cruda realidad de nosotros, los seres humanos, y de los cristianos. Y esa es una de las cosas, esa dualidad, si puedo usar la palabra, esa dualidad de vida en donde vemos buenas intenciones, se va a la iglesia, se hace esto, lo otro, pero al mismo tiempo se ven unas cuestiones que la gente dice, qué hipócritas los cristianos. Y claro, una sociedad o una gente, una persona que no ha tenido la experiencia de tener un encuentro con Dios, no puede leer por qué los cristianos se contradicen muchas veces o nos contradecimos y entonces se tilda de hipócrita cuando en realidad lo que se está viendo muchas veces es la realidad cruda de la humanidad, de las personas que profesamos seguir a Cristo y que no dejamos de ser seres humanos. Dije todo eso porque la persona que escribe es Pablo, San Pablo, en la tradición más ortodoxa, lo llamarían algunos San Pablo. Pablo, el apóstol de apóstoles en el Nuevo Testamento, es la persona que escribe esto y dice, no entiendo el rollo que yo tengo en mi corazón porque todo lo que quiero hacer no termino haciendo y hago lo que aborrezco, dice él. Y tengo que reconocer una cosa, el mal está presente en mí. Si cuando tú viniste a Jesucristo, si cuando tú comenzaste a venir a la iglesia, pensaste que ibas a dejar de lidiar con el mal, te equivocaste.
Te engañaste a ti mismo. También sería un error pensar que es imposible no tener victoria sobre el mal. Ese sería otro error. Pero la realidad de realidades es que la Biblia nos enseña a todos nosotros que hay una lucha real, palpable, fuerte, clara, inevitable en la vida de cualquier persona que quiera seguir a Jesucristo, y es la lucha con el mal presente en Él mismo. Porque la Escritura nos dice a nosotros: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos. Y dice una escritura también en el libro de Romanos, dicen las escrituras: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Aún ese que usted ve tan lindo, y usted dice: Señor, lo único que le falta, Señor, es ser cristiano. Hasta ese al que usted le echó el ojo, mija, esa cara tan linda, hasta ese. Y usted que dice: no, ella es un ángel, solo le faltan las alas, hasta esa también. La crudeza de la realidad espiritual, del pecado que reina en los seres humanos, es tan fuerte que, claro, golpea, y no es una doctrina popular hoy. ¿Saben por qué? Porque no es popular realmente, porque las personas dicen, cuando cargamos a nuestros bebés recién nacidos, decimos: no puede ser que este sea un pecador, este es un ángel que bajó del cielo. Pero este niño, y usted, y su abuelo, y la tía esa maravillosa que usted tuvo, todos son pecadores. Todos nacimos con la capacidad de pecar, de cometer pecados. Pero el pecado, que es una naturaleza que nos alejó de Dios, está adentro de cada uno de nosotros, los seres humanos. Tenemos una tremenda, estoy diciendo esto, tenemos una tremenda capacidad de hacer cosas maravillosas, de ser filántropos, de entregarnos a la caridad, de crear bellezas, ¿no? Pero al mismo tiempo somos tremendamente capaces de ser profundamente egoístas y pintarlo de otro color. Y esa es la realidad. No vuelva a ver a nadie, por favor. Pero esa es la realidad de todos nosotros. Yo acabo de estar con mi hija en un show en Broadway que siempre quisimos ver. Mi esposa nos regaló eso, y gracias, mi amor, de veras, porque siempre he dicho que voy a querer verlo y tal, pero nunca he hecho nada. Ella es la que organiza y hace la logística muy bien. Y bueno, entonces nos fuimos a verlo el otro día, y Victoria y yo estábamos con la boca abierta. Estábamos viendo. Quitemos de lado los elementos de la cultura, digamos, pagana, africana. Quitemos de lado esas cosas, pero el show en sí mismo es un espectáculo que te deja con la boca abierta. Pensar que hay músicos en vivo interpretando, cantantes extraordinarios, el manejo de las luces, de la coreografía, de la danza, la historia, el relato, el guión es espectacular. O sea, yo les recomendaría a todos ustedes que vieran esa obra. Es espectacular. Y lo único que yo podía pensar cuando a veces me querían salir las lágrimas, me movió tanto en algunos momentos, que yo pensaba: ¿cómo puede ser que el ser humano sea tan capaz de cosas tan bellas? Pero la realidad bíblica que sigue predicando el cielo es: el pecado, somos capaces de cosas bellas que nos pueden hacer creer que no somos, pero somos pecadores. ¿Y saben cuál es la otra cosa? No hay nada que podamos hacer para remediarlo. Nada, absolutamente nada. Nada. Ahora, las religiones del mundo se dedican a tratar ese problema que tenemos los seres humanos. ¿Cómo? Bueno, nos ayudan a construir una escalera para ayudarnos a acercarnos más a Dios y hacernos aceptos delante de Él. Y entonces están las prácticas espirituales y la oración y el ayuno, subir a montañas sagradas, hacer promesas, cuánta cosa, vestirse de cierta manera, leer este libro. Yo no sé, tanta cosa que hacen las religiones para ayudarnos a llegar allí. E incluso el cristianismo muchas veces se desvirtúa y nos hace pensar que hay ciertas cosas que podemos hacer para ser aceptados delante de Dios. Hay grupos enteros, iglesias enteras dedicadas a un formalismo, a una fachada, a una manera en que nosotros ganamos puntos para acercarnos a Dios, ser santos, que Dios nos use. Pero la Escritura nos dice:
Todo eso no sirve de nada, es como trapos de inmundicia. Y por eso es que el cristianismo real, bíblico, hace una gran diferencia, un contraste tremendo entre las religiones del mundo y lo que es el cristianismo, porque las religiones son escaleras que suben al cielo. El cristianismo es el mensaje de Dios bajando por la escalera de su gracia para alcanzar a aquellos que nunca podrían regresar, llevándonos a Dios. Y me inspiró profundamente. Le agradezco a Sergio Cavazos que puso un link ahí en su Instagram, cuando vi esa frescura de este pastor recordándonos qué significa la gracia. Esa es la gracia del Señor. Tengo un mensaje para tu persona hoy. No hay manera de que lo hagas, no hay manera de que te acerques a Dios si no es por la gracia, el regalo de la gracia del Señor. Y no hay una manera de que sigas el camino de la fe si no es por la gracia, y es un regalo. Es un regalo. Estoy aquí para decirte: toma ese regalo, abraza ese regalo, comprende ese regalo, echa raíces en la gracia del Señor. Mi mensaje hoy es: no rechaces la gracia de Dios, porque solo por ella pudiste ser salvo y solo por ella llegarás al cielo. Punto. No hay otra manera. No hay cómo darle vuelta a esto. No hay manera. Pablo nos dijo, por eso nos dice Pablo en la Escritura, cuando él concluye este discurso que se escribe de manera tan gráfica y tan fuerte en el verso 24 del mismo capítulo: soy un pobre desgraciado. Pablo. Bueno, tendríamos un problema con la confesión de fe, ¿no? Porque Pablo diciendo que es un pobre desgraciado, pero ahí está. Es un cristiano honesto. Tiene que decir lo que tiene que decir al respecto de esa naturaleza. Es un pobre desgraciado, dice él. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y claro, bendito Dios por el verso 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Gracias a Dios por eso. Si crees en Jesucristo, crees en su muerte por ti, crees en su resurrección, crees que es el Hijo de Dios, crees que es el Salvador del mundo, entonces ábrete a la gracia del Señor. Recíbela, conviértete a Dios, vuélvete de tus caminos. Dios te va a dar la experiencia de una nueva vida. Eso es lo que promete la Escritura. Somos hechos nuevas personas. Hay un ser interior que es creado por Dios mismo, como nos dice la Escritura también. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Eres una nueva creación en Dios. Y claro, al convertirnos también comenzamos un proceso que la Biblia llama santificación. Digan conmigo esa palabra, santificación, que es el proceso de caminar con Dios. Un proceso en el cual Dios nutre nuestra nueva naturaleza para que nos parezcamos más a Él. En eso estamos todos nosotros, ¿sí? Pero esta es la clave. Y leí al doctor Lucas Leis precisamente a raíz de un libro que recién sacaba, que me encantó. Préstale atención a esto. Dale un codazo al que está a tu lado para que, si está dormido, se despierte, y si no, que se enfoque. Escucha esto. No significa ser cristianos, nacer de nuevo, no significa que perdimos la capacidad de pecar. Y la mayor prueba de eso eres tú mismo y yo. Sino que ganamos la capacidad de no hacerlo. ¿Alguien escuchó? No es que perdimos la capacidad de pecar, sino que ganamos la capacidad de no tener que pecar. Ya no estamos bajo el control del pecado. Ese es el mensaje de Pablo. Wow, gracias Señor por eso. Pero como él continúa diciendo en su libro, él dice, este es mi punto, estoy tratando de poner la base para el mensaje, estoy apenas en la introducción. Entonces, ¿cuál es la base? La base es, hay una batalla real en nosotros. ¿Por qué? Porque hay una vieja naturaleza que siempre va a buscar el pecado, siempre va a gustar del pecado, y siempre, si no está en problemas, se va a meter en problemas. Pero está la otra realidad, que es, hay una nueva creación, que es el Espíritu Santo en mí, viviendo en mí, nutriéndome, empujándome hacia las cosas de Dios y dándome el poder para decir no. Bendito Espíritu Santo.
Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por eso. Pero esa naturaleza, como dice Lucas en su libro, terminaba diciendo, debe ser estimulada, nutrida, protegida. Y eso me llamó mucho la atención. O sea, yo tengo que saber que para mi nueva vida yo necesito poner ciertos linderos, ciertos límites para no permitirle a mi vieja naturaleza irse de cabeza hacia el pasado. Porque si yo no la vigilo, o sea, si yo no vigilo mi nueva vida, si no la nutro, si no busco las cosas del Espíritu, si no nutro mi alma con el bien, y si no pongo límites, rápido me voy a volver hacia los viejos caminos. Y eso es lo que está pasando con muchos de nosotros. Y por eso algunos, cuando se dan cuenta de que es una batalla real y fuerte y ruda, y de todos los días y de toda la vida, señores, de toda la vida. Si no tienen que decir nada, pero se los tengo que decir. Si usted pensó que algún día usted va a dejar de lidiar con esas tendencias, a esas tentaciones, pues fíjese que no. Y usted me dice, entonces, ¿para qué estoy aquí? Busque usted la respuesta, mijo. Si estás aquí es porque crees, y yo creo que podemos experimentar victoria, sí. Yo creo que sí. Yo creo que podemos experimentar victorias. Yo creo que podemos madurar. Sí, yo creo que uno puede llegar a un lugar en donde la conexión con Dios se hace fuerte y uno puede experimentar las tentaciones, las mismas tendencias, las mismas cosas, pero puede tener una fortaleza cada vez mayor para decir, ¿sabes qué? No. Y si ayer dije que no, soy más fuerte hoy. Y mañana voy a ser más fuerte por la gracia de Dios, pero todo es por la gracia de Dios. Estamos aquí para eso, pero la batalla va a estar ahí presente. Está presente, es real. Es real. Y está pasando con todos nosotros, ¿no? Entonces, quiero animar a los de ustedes, a los que están peleando, no resistas la gracia de Dios. Porque es la única que te puede ayudar a echar fuerzas nuevas en este nuevo caminar. No resistas, recibe la gracia del Señor. Recíbela y no te desanimes cuando te ves proclive hacia el pecado, hacia las cosas de antes. No te desanimes diciendo, yo nunca nací de nuevo, porque ¿cómo es que un cristiano puede pensar siquiera? Pues sí pasa. ¿Cómo es que un cristiano puede? No soy un verdadero cristiano, dices. No soy nacido de nuevo, Dios no está conmigo, Dios aquí, yo soy. No, señores, no te equivoques, son las luchas de los santos. Si ser santo fuera fácil, Jesús no hubiera dicho, aquellos últimos días tendrán que ser acortados, porque si no nadie sería salvo. No es cosa fácil, nunca ha sido cosa fácil. Si tú quieres cosa fácil, estás en el lugar equivocado. Esto es para gente débil, humanos, imperfectos, que creen en un Dios vivo, misericordioso, lleno de gracia, que nos va a llevar hacia su madurez. De eso se trata esto. Por lo tanto, no resistas la gracia y vístete de la nueva naturaleza. Digan conmigo, vístete. Yo no sé si a usted lo visten todavía, a mí no. Yo nada más, a mí me chequean como yo me he visto. ¿Ok? Pero el que tiene que vestirse soy yo. O sea, de tamaño manganzón todavía, si tuvieran que... A mí me toca vestirme cada día. Me toca poner lo que yo quiero poner sobre mi cuerpo. Necesito adoptar. Y cuando soy más exigente, tomar medidas de cómo quiero que se vea mi ropa. Y quiero verme de cierta manera. Y me gusta. Cultivo un deseo de verme bien, de verme de cierta manera. Eso me gusta, siempre me gustó, ¿no? Yo tengo que hacer el ejercicio de vestirme bien como a mí me gusta. Yo cultivo en mi hija, y lo hacemos entre los dos, vístete de cierta manera. O sea, vístete. El trend, la tendencia en el mundo es cada vez más desfachada la gente, cada vez todo más roto, más color. Yo digo, qué increíble. La gente paga hoy más de $100 por un pantalón.
al que parece que le pasó un autobús encima y dice, hace 40 años la gente hubiera dicho, qué porquería, o sea, solo una persona en la calle se viste. Hoy no. Hoy entre más greñudo tenga el pelo, más grasa tenga en el pelo, ese es otro tema, ¿no? Más rota tenga la camisa, más deshechos los pantalones, los tenis hechos una desgracia, más cool. Yo insisto con mi hija, hay que saber vestirse. Usted no siga la tendencia del mundo que va para abajo. Hay que tener clase para vestirse, hay que vestirse bien, hay que verse bien. No importa si la moda es grandísima, a ella le gusta la ropa grande, póngase ropa grande, pero póngase ropa que se vea bien. Aprenda a coordinar colores. En fin, ese es otro tema. Vístase de su nueva naturaleza. Todos los días le va a tocar a usted. Yo leo Colosenses que dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Quién dice sí a eso? Entonces, hay una historia con la que yo termino, que es realmente la que ocupa todo el mensaje, pero termino con eso. Sansón en la Biblia es una persona, Sansón es un juez, es un héroe, un paladín en la historia de Israel, que Dios levanta en épocas de crisis para que libere a Israel de los filisteos. Y Sansón es una persona que experimenta la gracia de Dios de una manera increíble, porque él no hizo nada para que Dios lo usara como lo usaba. Dios lo tocó de una manera tan extraordinaria que a él le venían fuerzas, que dice la Escritura, era cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Él era capaz de hacer cosas imposibles de hacer por un ser humano. Esa es la gracia de Dios por el poder del Espíritu Santo. Él es un ejemplo de eso. Pero es también el ejemplo de una persona que no supo aprovechar la gracia del Señor, que no sabía, que se resistía a la gracia de Dios, que abusaba la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque sacaba provecho de ella. Me da victoria sobre mis enemigos, pero no le permito que me ayude a vencer a los filisteos del corazón. Y entonces él siempre tuvo una afición muy particular por las filisteas. Y siempre se metió en problemas por las filisteas. Siempre regresó a lo mismo. Jovencito, sus papás vieron que le llamaba la atención una niña filistea y trataron de convencerlo. Mira, aquí hay muchachas bonitas, mira, su prima es bellísima, mira que le decía, no, yo quiero a esa filistea. Y yo no quiero usar mucho mi imaginación, pero yo me imagino que la filistea te las traía, la bandida. Claro. Tenía que hacer una cosa brava para que Sansón dijera, no hay en todo Israel una como esa bendita filistea. Y yo la quiero convertir para que adore a Dios con nosotros, ¿sabes? Y le fue tan mal porque la vieja fue una sinvergüenza, perdón la palabra. Lo traicionó de una manera horrible, pero el tipo siempre siguió buscando a la vieja equivocada. Y usted lo ve levantando las puertas de una ciudad en la noche, pero durmiendo con una prostituta esa noche. O sea, es una cuestión que el tipo no entiende el milagro que es él. Él no entiende eso. Y miren que si no lo entiende, que cuando él tuvo que pelear con unos filisteos en una ocasión, dice que encontró, cuando se le vinieron 1000 filisteos encima, encontró una quijada de burro, y con la quijada el Espíritu Santo vino sobre él y acabó con 1000 filisteos. Y al acabar con 1000 filisteos terminó con un hambre y una sed que dijo, me muero. Y entonces dice la Escritura, y después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor, has logrado. Y miren cómo le dice Sansón a Dios, miren cómo le habla a Dios. Has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo. Y digo, ¿qué? ¿Qué le pasa a este tipo? Has logrado esta gran victoria por la fuerza de tu santo siervo. Yo digo, ¿qué pantalones para hablarle a Dios así cuando él sabía que era el poder del Espíritu Santo? Eso es una persona que no entiende la gracia, pero se aprovecha de ella. Y Dios, que es misericordia, le abrió un pozo en medio de la nada y le dio de beber y lo salvó de aquella. Pero siempre vivió cerquita del pecado, siempre rozándose con aquello, la debilidad más terrible que tenía, que eran las viejas filisteas.
Y regresó a las filisteas y finalmente lo debilitaron y lo hicieron sucumbir. Y yo me permito leerles este pasaje final que dice: día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia, porque se buscó una vieja intensa, como dicen en Colombia, pero intensa. Intensa. Dice la escritura que hasta le hizo pucheros Dalila para decirle: tú no me quieres a mí. Tú no me quieres porque si me quisieras me hubieras revelado el secreto de tu fuerza. Y entonces Sansón le dijo, miren verso 19, Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas de cabello. De esta forma ella comenzó a debilitarlo. Miren las palabras. De esta forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Una persona que no entiende el poder de la gracia de Dios sobre su vida y se atribuye las victorias y juega con esa gracia, se expone a esto, a que ese juego lo debilite al punto de que su fuerza se vaya. Y entonces ella gritó: Sansón, y los filisteos han venido a capturarte. Y cuando se despertó pensó: haré como antes. Miren qué bandido que era. Yo me la he jugado una y otra vez, tranquilos, que yo lo tengo todo fríamente calculado. Haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Ahora subrayen eso los que ustedes que tengan sus Biblias, por favor, que se le tengan a la mano, porque esa frase es una frase capciosa, es una frase muy difícil, muy peligrosa de interpretarla erróneamente. Y nada más voy a decir esto: no todo lo que lees en la Biblia, todo lo que lees en la Biblia es inspirado por Dios, pero no todo lo que lees en la Biblia es verdad revelada de Dios. Hay elementos de lo que lees que son el filtro de un hebreo escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo y diciéndonos: no sabían, porque los hebreos interpretaban, claro, esta realidad de Sansón como el abandono de Dios. Voy a dejarlo ahí, después podemos hablar más de eso. Pero es palabra del Señor, sí. La revelación de la historia es palabra del Señor. Escuchen, ¿qué pasa aquí? La historia no termina ahí. Los filisteos lo capturaron en el capítulo 16, verso 21, lo capturaron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce, lo obligaron a moler grano en la prisión. O sea, un desastre. Terminó muy mal. Pero ¿qué pasa al final con él? La historia nos dice en el verso 22, pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Y con el cabello vino el arrepentimiento, la humildad, que también son regalos de Dios. Y estoy aquí para decirte, ¿cómo es que uno se conecta con la gracia de Dios cuando la ha resistido? Cuando te vuelves honesto contigo mismo, cuando te vuelves honesto con Dios, cuando bajas la guardia, cuando dices me equivoqué, cuando dejas de pretender y te abres. El milagro pasa de que lo que no estaba supuesto a crecer vuelve a crecer, y es la capacidad de volverse a Dios y decirle: Señor, perdón. Estoy aquí para decirte, Dios perdona el pecado, pero no es ligero jugar con el pecado. El pecado siempre tiene consecuencias, siempre. Sansón murió sin ojos. El último día de Sansón fue un día de vergüenza para el que había sido un héroe. Todo el mundo se rió de él en la nación enemiga que él tenía que vencer. Las consecuencias pueden estar, y hay que lidiar con las consecuencias del pecado. Dios perdona, pero hay que lidiar con las consecuencias, claro. Y en su misericordia a veces Dios nos alivia de las consecuencias, pasa. Pero a donde quiero ir es a la oración de Sansón al final. Verso 28, y Sansón oró al Señor, y miren qué diferente como ora: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más,
Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo, las cuales empujó con ambas manos y cumplió el destino para el cual la gracia había venido, que era vencer a sus enemigos, pero sobre todo consagrarse a Dios y hacerse un instrumento de la voluntad de Dios. Y para eso es que la gracia vino a tu vida. Vino para ayudarte a llegar a donde tienes que llegar. Pero estoy aquí para decirte, no resistas la gracia. Tu esperanza está en la gracia de Dios. ¿Cómo me abro a la gracia del Señor? Alimenta esa nueva vida de fe que tienes, esa nueva naturaleza. ¿Cómo uno alimenta la nueva naturaleza? Cree en el amor de Dios. Cree en su perdón. Echa raíces en esa nueva identidad que tú tienes. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Decláralo, confiésalo, créelo, abrázalo, celébralo. En tu noche más oscura, celébralo porque eres hijo, hija de Dios. Lo sientas o no lo sientas, eres hijo, hija de Dios. Esa es tu nueva naturaleza. Acógete a la gracia del Señor. No vivas bajo la culpa. No vivas bajo la condenación, porque tú no naciste de nuevo para vivir otra vez ahí. Alimenta la vida del Espíritu. Acércate a la oración. Lee los evangelios. Si no lo haces a solas, búscate una persona, búscate un grupo y comienza a leer los evangelios y aliméntate de cómo Cristo habla, cómo Cristo actúa, lo que Cristo dice. Llénate, aplícalo de la mejor manera que puedas. Convive con otros cristianos. Vive en un ambiente personal de adoración. Eso alimenta la vida espiritual. Y por último, no ignores esa naturaleza vieja. Hazla morir de hambre. Haz morir de hambre tu viejo hombre, tu vieja mujer. Hazlo morir de hambre. No lo alimentes, como dice Pablo. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No afuera, dentro. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Y no sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Termino acá, ahora sí. Recuerda, no eres perfecto, estás en proceso. Eres hijo de Dios, esa es tu nueva identidad. Recuerda, no perdiste tu capacidad para pecar, sino que te dieron el poder del Espíritu Santo para decir no al pecado. Tu nueva vida fue un regalo. Y solo la gracia puede ayudarte a vencer y salir adelante. Alimenta tu vida espiritual y ábrete a la gracia del Señor y no la resistas. Estoy aquí para decirte, no resistas la gracia del Señor. Y la gracia del Señor hoy está invitándote a una cosa. Uno es a recibir a Jesucristo como el eje y centro de tu vida. 2, la gracia del Señor te está invitando a salir de las tinieblas, a salir de esa vieja vida, a venir a un nuevo camino. Estoy hablándole a personas que profesan la fe cristiana aquí y allá en casa. Si te has enredado con las cosas del mundo, si te has vuelto permisivo con tu carne, si has cometido pecados y errores, la gracia del Señor te está llamando y te está diciendo, Dios está aquí para levantarte y restaurarte y darte un nuevo comienzo como se lo dio a Sansón. Él está aquí para eso. ¿Sí? No resista la gracia de Dios. Tú puedes volver a casa callado, puedes volver a casa negando lo que está pasando, o puedes decir, voy a ser honesto con Dios y con los demás y voy a buscar al Señor y a confesar mi corazón. Y cuando eso pasa, el Señor te restaura. Y la gracia hace cosas que son imposibles para ti, pero son posibles para Dios. Ábrete a la gracia de Dios todos los días. Ábrete a la gracia de Dios, ¿sí? Voy a orar con todos ustedes. Por favor, cierren sus ojos. Inclinen su cabeza. Donde quiera que haya un vaso de la gracia de Dios, es decir, una persona que con honestidad dice, yo necesito arrepentirme de mis pecados y quiero que Jesucristo sea mi Señor. Les voy a pedir si pueden esperarse 5 minutos
por respeto a los que necesitan este encuentro con Dios, se los voy a agradecer. Y todos ustedes que tienen que hacer esta oración, Jesucristo promete darte una nueva vida. Pónganse de pie los que necesiten hacer una oración de entrega a Jesucristo por la primera vez. Todo aquel que quiere ser un seguidor de Jesucristo, que quiere tener esta conversión, este encuentro con Él, y tiene fe hoy para creer. Yo sé que Dios me está llamando, yo sé que el Señor me va a perdonar, yo sé que yo puedo comenzar una vida diferente con la gracia del Señor. Póngase de pie, quiero guiarle en una oración de entrega. Gracias, Señor, por esas personas. Voy a orar por ustedes en un segundo. Hago un segundo llamado. No te resistas a la gracia de Dios. Si estás peleando, si estaban convenciéndote de que no vale la pena seguir, si estás muy débil y dices, pastor, yo he estado fallando, pero yo quiero, como hijo de Dios, comenzar de nuevo. Ponte de pie donde estás. Es una confesión y la confesión libera. Si sientes el llamado a ser más honesto, ponte de pie. Si necesitas fuerzas nuevas para resistir la tentación, ponte de pie. Yo quiero orar por esas personas. Y no te resistas a la gracia del Señor a partir de hoy. Sal de aquí para abrazar y vivir en la gracia del Señor. Les bendigo a todos los honestos que se están poniendo de pie, y a los que están peleando sentados también. Porque miren, vamos a ser honestos. Yo hago un llamado a ponerse de pie y porque sé lo importante que es en el aspecto espiritual liberarse de la culpa, salir de la oscuridad en la que estamos peleando solos, ¿no? Pero hay muchos más aquí que tienen que ponerse de pie, hay muchísimos más. No, señores. Y mi invitación es, no desde la condenación, por supuesto, que no te resistas a la gracia de Dios, porque la verdad es que no puedes seguir como estás. Entonces, quiero invitarte, te doy un minuto para que sueltes la vergüenza que te pueda dar y no te dejes controlar por el temor del hombre y corras hacia la gracia del Señor. Porque Dios quiere restaurarte, levantarte, que comiences a caminar diferente. Necesitas ese encuentro con el Señor. Y habiendo logrado eso, que es un paso de fe, ahora sí a todos les pido que se pongan de pie y oran conmigo. Díganlo conmigo juntos: Señor Jesús, mi vida es tuya. Me rindo a ti, Señor, como Sansón lo hizo. Pero ahora, con la fe en Jesucristo, yo no puedo por mí mismo, Señor. Tú eres mi Salvador. Yo recibo tu gracia hoy. Lávame de mis pecados. Dame, Señor, una nueva vida. Gracias, lléname de tu Espíritu Santo ahora, Señor. Límpiame de la culpa, de la vergüenza. Gracias por hacerme un hijo tuyo hoy, Señor. Señor, te levanto estos brazos para aquellos que hemos estado peleando y que sin darme cuenta resistía a tu gracia. Yo te digo, Señor, no puedo sin tu gracia, Señor. Me abro a tu gracia, Señor, ahora. Tú eres mi fuerza y mi santidad, mi ayuda. Señor, levántame de acá, Señor. Creo que lo haces. Me quiebro a tus pies y te doy espacio. Hoy decidimos, como hijos tuyos, vestirnos de la nueva naturaleza que nos das en Cristo y despojarnos de esa vieja naturaleza y hacerla morir de hambre, Señor, cada vez que sea necesario. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, Señor. ¿Alguien le puede dar gracias a Dios donde está? Tómese 30 segundos. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor.
ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero